Hola y bienvenidos a una nueva propuesta, ya no solamente televisiva, porque esto no es una televisión, ya no solamente de un canal de YouTube, porque esto pretende ser algo más, pero desde Cojonews, que tenemos una línea de trabajo, creo yo que ya muy acreditada, hemos pensado que sería bueno darle una vuelta de rosca y generar tertulias. Esta es la primera, pero no será la última, y queremos hacer una serie de temas abordándolo con los verdaderos protagonistas. Y hoy nos inauguramos con un tema de rabiosa actualidad. Sí, rabiosa actualidad. Ya sé que a muchos lo de la polio les puede parecer algo antiguo, trasnochado, pasado de moda, incluso resuelto. Alguien dijo que en el 88 fue el último caso de polio en España, y es cierto. Pero por desgracia, la problemática de la polio no solamente sigue vigente, sino que ahora es de rabiosa actualidad. Pero en fin, antes de empezar y presentar a los tertulianos, veamos este simple vídeo para contextualizar de qué vamos a hablar hoy. Durante el periodo comprendido entre los años 55 y 65, España sufrió una terrible epidemia de poliomielitis. La negación del régimen franquista de tal epidemia provocó el retraso en la aplicación de la vacuna, que fue administrada con éxito en todo el mundo desde la década de los 50. Esta negación, motivada por el interés de promoción turística de España y el retraso en la aplicación de la vacuna, tuvo como consecuencia la muerte de miles de niños y niñas en todo el país y terribles secuelas a los que tuvieron la fortuna de sobrevivir. Muchas son las consecuencias de las secuelas de la polio, más aún si tenemos en cuenta la aparición del llamado síndrome post-polio, que ha afectado a la mayoría y que ha mermado considerablemente sus capacidades físicas. Bien, y antes de continuar, dejarme que presente a los tertulianos del programa de hoy. En primer lugar, vamos a saludar a Carmen Garrido. Carmen, hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Alberto? Gracias por invitarnos. Carmen Garrido es la presidenta de la Asociación Entre Tots, que trabaja sobre todo en el área de la comarca del Penedès en Cataluña y del Vallès Occidental. También tenemos a Joana. Joana, ¿qué tal? Hola. Hola, buenas tardes. Joana es la presidenta de los asociados de polio y pospolio de Cataluña. Y también contamos con Javier García, presidente de la Asociación Nacional de Personas con Discapacidad Cota Cero. Muy buenas, Javier. Muy buenas, Alberto. Muchísimas gracias por la oportunidad y por la invitación. Bueno, pues con todos vosotros vamos a hablar de una serie de temas y vamos a empezar con el tema que nos abordó en una primera instancia, que es el tratamiento sanitario que tuvo lugar o no a los afectados de polio. Veamos estos testimonios y empezamos la tertulia. Hola, soy María José Ramos y vivo en Sevilla, tengo 68 años y me dio la polio cuando tenía 3. De aquella primera infancia, los primeros recuerdos que yo tengo y que me cuenta mi madre, es que una tarde que yo jugaba en la calle con niños y niñas de mi edad, allí en mi pueblo, en La Campana, pues a la hora de recogerme, ella me dio de cenar, me acostó y tuve una fiebre muy alta. Y al día siguiente ya, pues no me podía sostener en pie. Bueno, soy Carmele, soy vizcaína de un pueblo de la costa de Ondarroa y nací en julio del 53. Las secuelas de polio aparecieron, bueno, el bicho vino y aparecieron las secuelas en el 54, a primeros del 54. Entonces, bueno, pues ahí estoy, en la línea. Con respecto al tema de todo el tema de las secuelas y mis vivencias, he de decir que mis primeros años, desde los 3 hasta los 6, estuve en el Sanatorio Marítimo de Gorliz, que era el centro, diríamos, referente en cuanto al tema de la polio. Y bueno, ahí habría que analizar y yo tuve esa vivencia de vivir 3 años saliendo de casa con 3 y entrando de nuevo en casa, desconociendo ya la casa a los 6. Toda mi vivencia de niñez, de pequeña, lo viví allí. Y así como el recuerdo de mi madre siempre lo tuve porque siempre me daba cuenta cuando venía al sanatorio,
todo lo demás lo perdí. Perdí hasta el idioma, fui saliendo, hablando en euskera y salí solamente hablando en castellano y no entendiendo nada del euskera en ese momento. Mi nombre es Juan Romero Cruz, vengo y estoy en Lucena, de la provincia de Córdoba. Tengo 64 años y esta maldita polio la pillé pues a los 9 meses, o sea, en el 57. Mi paso por todos los médicos y hospitales fue principalmente, empezamos en mi pueblo, donde yo no sé si esto ocurría en toda España, pero aquí hubo una confusión de enfermedad y inicialmente se creían que esto era tuberculosis. O no, perdón, meningitis. Y entonces, precisamente por eso, lo primero que hacían los médicos aquí del pueblo, que no hay que echarle la culpa porque obviamente ellos no tenían conocimiento, lo primero que hacían era sacarte el líquido de la columna vertebral para que presionara menos la misma. Y aquello parece ser, digo yo, que era totalmente contraproducente con la misma enfermedad. O sea, lo que quiere decir que agravaba la misma enfermedad. Luego estuve, creo que fue 1 año y medio, en el Hospital de San Juan de Dios de Madrid, con 3 años. Allí me hicieron todo lo que tú bien sabes que nos hacían, sin saber de qué iba la cosa, en una sala muy grande. Yo tengo, con 3 años, ¿verdad? Tengo recuerdos, aún así tengo recuerdos remotos de aquello, con mi madre que se tuvo que desplazar a Madrid de los entonces, desconociendo totalmente aquello. Y en fin, todo se hace porque el hijo a ver si se podía curar un poco. Pues yo soy del 55 y yo cuando cogí la polio tenía 3 años, para cumplir 4. Y bueno, ahí empezó, yo soy la mayor de 7 hermanos y bueno, pues ahí empezó el calvario pues de hospitales y es que, vamos, de hospital en hospital, para abreviar. Y estuve, pues luego en el Sanatorio Marítimo de Gorliz, que era un sanatorio que había aquí en el País Vasco, como para infecciosos, y entonces nos ingresaban allí, nos hacían pruebas, pero que tenían allí 15 días haciéndote pruebas, y aquello más que un hospital parecía que te habían metido allí para olvidarse de ti. Porque en 15 días no veías a tus padres. Bueno, mi nombre me pusieron María Dolores Espósito Romera, pero yo prefiero que me llamen Lola, lo veo un nombre como con más personalidad, no lo sé, siempre me lo ha parecido. Llevo el nombre de mi abuela a mucha gala y fue una guerrera y una luchadora y quiero seguir su estirpe, por eso me encanta que me llamen Lola. Contraje la polio con 6 meses, me estaban tratando porque tenía una bronquitis. Y uno de los días fue mi abuela a bañarme cuando se dio cuenta de que la pierna izquierda estaba floja. Entonces ella lo que pensó es que el practicante me había pinchado un nervio y me había pinchado algo. ¿Cuál fue la sorpresa cuando me llevaron al médico? Pues le dieron el maldito diagnóstico. Su hija ha contraído la polio, la parálisis infantil de aquellos entonces. Hola, me llamo Pilar Pinto. Voy a hacer 69 años y me dio la polio pues que tenía 2 añitos, casi 3. Entonces fue una época que yo no recuerdo apenas porque tenía un hermano que yo recuerdo que incluso como decía que se contagiaba tanto, tenían las caquitas que enterrarlas y todo, las mías, por si acaso le contagiaba. Pero bueno, de eso ya pasó. Aprovecho para agradecer a los tertulianos y también a los testimonios sus intervenciones que van a ilustrar el tema. Bien, vamos a empezar con el tema sanitario. Y para que no me tildéis de machista, voy a empezar con Javier García. Javier, ¿cómo valoras tú no solamente el tratamiento sanitario que recibimos en la época, sino cómo crees tú que está la sanidad en relación a la polio y a la discapacidad en estos momentos? Pues hombre, la verdad es que
no fuimos bien tratados por el franquismo, evidentemente, ¿no? Y la prueba es las consecuencias hombre, paralíticas, ¿no? Que las secuelas que se nos han quedado para toda nuestra vida, ¿no? Y que aquello evidentemente fue absolutamente censurado, ¿no? Y controlado, ¿no? En fin, por el régimen, ¿no? De la época. Pero es que, claro, luego en democracia, pues yo tampoco tengo la sensación de ser bien tratado. Es decir, yo he tenido que superar, bueno, yo, al igual que muchos de nuestros compañeros, he tenido que superar una serie de dificultades que, bueno, que yo entiendo que son absolutamente injustas y desproporcionadas para poder tener una vida relativamente normal. Hoy en día, por ejemplo, se nos regatea, ¿no? Todo lo posible, ¿no? El tema de las prestaciones ortoprotésicas, hombre, lo cual me parece de una indignidad supina, bueno, y lo que son el tema de bueno, el acceso a la farmacología, bueno, pues afecta al copago farmacéutico en la mayoría de los casos, o el tema de las restricciones que encontramos con el tema de la rehabilitación. Todo esto pone de manifiesto que evidentemente no todo está bien y que hay mucho que mejorar. Joana, ¿cómo valoras tú esta situación? ¿Crees que es de gravedad la falta de atención sanitaria específica que tenemos las personas afectadas de polio? Pues sí, efectivamente nos falta sanidad. La verdad es que aquí, por ejemplo, en Cataluña, empezamos en el 2006 a intentar entrar en los centros sanitarios para que se nos reconociera, puesto que habíamos tenido la etapa de que ya no necesitábamos revisiones ni nada. Entonces, a partir del 2006 empezamos a notar que nos venía la síndrome postpolio y no sabíamos dónde acudir. Y aquí se empezó en la lucha en que hubiese centros hospitalarios en los cuales pudiesen visitar a las personas afectadas de polio. Y conseguimos 2 centros importantes, como es el Vall-d'Hebron y el Instituto Guttmann, y se consiguió que al menos empezara a visitar a las personas que habían padecido la polio y que actualmente los médicos no tenían ni idea de qué era esta enfermedad, ni en las universidades se estudiaba el tema. Por lo tanto, aprovechamos médicos que sí que habían tenido pacientes de pequeños y entonces se empezó un encaminamiento, digamos, de visitas hacia pacientes con polio. Cuesta, o sea, sinceramente no es precisamente lo que necesitáramos o lo que quisiéramos que fuese, pero de momento empezamos por algo. Carmen, uno de los problemas que se encuentran las personas con discapacidad a la hora de recibir un tratamiento es la falta de material, la falta de ayudas técnicas para poder recibir esa atención de una forma digna. ¿Cómo ves tú la problemática y la falta de equipamiento personal y material en los CAPs de atención primaria para nuestros casos? Pues es enorme, la falta de atención es enorme porque a nivel de ayudas técnicas, como tú comentas, las personas con polio que tenemos una afectación grave de movilidad reducida, la polio es muy variada, a cada uno nos ha afectado de una manera y a estas alturas de nuestras vidas pues tenemos también una movilidad también variada, pero la mayoría vamos en silla de ruedas. Entonces te encuentras situaciones tan inverosímiles como ir a hacer un control de una revisión médica anual, ya no específica de la polio, sino una revisión médica anual y no te pueden pesar porque no hay una báscula donde tú puedas hacer la transferencia desde tu silla o incluso compañeros que no pueden hacer esa transferencia pues tengan una grúa donde tenga incluida una báscula para controlar su peso. Controlar su peso pues por una diabetes, tan sencillo como eso, que nos la provoca la propia movilidad reducida. El hecho de no caminar, de no tener movilidad, nos altera parámetros a nivel de salud de nuestro organismo y uno de ellos puede ser el incremento del azúcar, la variación de la tensión arterial, etcétera. Parámetros que, aunque tengas una dieta controlada, etcétera, pues necesitan una atención continuada y una revisión continua, ¿no? O ir a hacerte un control de otro tema o del mismo agravamiento del síndrome postpolio, que vamos perdiendo movilidad y necesitas hacerte una revisión radiológica, etcétera.
A veces hacer una transferencia desde tu silla hasta aquella máquina donde te tienen que hacer esa radiografía u otra prueba radiológica, pues realmente es muy complicado porque tampoco en esos servicios existen grúas para hacer esas transferencias. Ni siquiera los mismos habitáculos, las mismas consultas tienen el espacio, las camillas que sean accesibles, que suban y que bajan y que nos faciliten las transferencias. Esto es un tema realmente, no solamente en los centros de primaria, en los centros hospitalarios y en general. Es lo que nosotros decimos la accesibilidad universal, que nos afecta a nosotros, pero también a gente mayor y a cualquier persona que tenga un problema de movilidad. Los polios en eso llevamos toda la vida padeciendo esa afectación de la falta de ayudas técnicas a nivel sanitario. Sí que es cierto lo que comentáis. Bueno, veo que en el bloque sanitario se han demandado, si me permitís que haga yo el resumen, se ha citado por un lado la falta de actualización en todo el tema del catálogo ortoprotésico, se ha hablado también de la falta de capacitación y de preparación sanitaria en temas de discapacidad y hemos hablado también de todo el tema de la falta de accesibilidad, porque muchas veces se nos considera como enfermos raros cuando en realidad somos personas que padecieron en su momento una enfermedad y que las secuelas a veces nos arrastran o nos acompañan a lo largo de nuestra vida. Y hay un tema del que vale la pena comentarlo, aunque no podamos, porque todo lo que digamos a partir de ahora sobre este tema será más de lo mismo, que es el famosísimo síndrome postpolio, que yo creo que estamos aquí, como comentaba el amigo Javier, sufriendo de nuevo un ninguneo desde el punto de vista sanitario, porque algunos médicos todavía niegan la existencia de este síndrome cuando es algo suficientemente probado y absolutamente certificado, ¿no? Y que lo único que ha hecho es recordarnos que la polio sigue con nosotros y que es una fiel compañera que no nos abandona. ¿Alguno de vosotros quiere hacer una reflexión sobre el tema del síndrome postpolio? Pues sí, has comentado lo de... El primer tema que has comentado, del catálogo de productos ortoprotésicos. Hombre, yo creo que hay cosas buenas y sobre todo hay muchas malas, ¿eh? Cosas buenas, pues mira, unificar a nivel nacional toda la cuestión ortoprotésica yo creo que es un buen criterio. Es decir, que se pueda pedir el mismo producto en Andalucía, que en Navarra, que en Bilbao, que en Valencia, que en Galicia, yo creo que eso es una buena indicación. Pero claro, luego tiene algo que a mí me resulta absolutamente negativo y contraproducente. Y es, por ejemplo, yo no sé si vosotros habéis recalcado uno de los artículos, que es una de las novedades que incorpora el catálogo, y es que habla de que, bueno, pues de que la amortización técnica del producto no presupondrá necesariamente la renovación del mismo. Y claro, yo me quedo así un poco como perplejo, porque digo, bueno, esto en definitiva, ¿en qué se traduce? Bueno, pues en que vayas por la calle con una serie de ayudas técnicas en un estado absolutamente deplorable y con un riesgo implícito y cierto de quedarte tirado en cualquier sitio, porque se te haya roto la silla de ruedas o por tal. Yo creo que hay una... Y además otra cosa, ¿quién es el que decide la obsolescencia tecnológica del producto? No son los ingenieros, las personas que los han diseñado, como sucede, por ejemplo, en el catálogo. En el catálogo sí que te ponen la vida útil del producto. Sin embargo, cuando tú vas a que te lo renueven, pues generalmente es una persona administrativa la que te dice si sí o si no, lo cual me parece absolutamente irracional. Nosotros eso lo hemos criticado muchísimo y estamos también a la espera de que en Andalucía, que por cierto, todavía no se ha aplicado el reglamento, ¿no?, para el desarrollo de este decreto, esperamos que ahí poder incidir de forma muy seria para poder, en fin, soslayar este asunto, entre otras cosas, porque esto antes no era así. Antes la amortización técnica era causa suficiente para que automáticamente te prescribieran un nuevo producto. Y luego, pues no, simplemente una salvedad, ¿no? Con lo que habías comentado con el síndrome de postpolio, evidentemente decirte que es un tema, incluso desde un punto de vista facultativo,
en fin, que la gente no está al día. Fíjate que la Organización Mundial de la Salud en el año 2010 ya reconoció el síndrome de pospolio. Bueno, pues sin embargo, tú todavía hoy en día te encuentras con médicos, sobre todo de atención primaria, que te dicen que eso forma parte un poco de la mitología, ¿no? Y eso no es serio, ¿no? Y entonces eso hay que darle evidentemente una vuelta y sobre todo pues ejercer algo de presión sobre lo facultativo para que también ellos se actualicen. Carmen, tú habías pedido también la palabra. Sí, dentro del ámbito sanitario, una lucha que llevamos los polios y relacionado con el síndrome pospolio es el tema de la rehabilitación, ¿no? Y el sobrecoste que supone para nosotros. Para cualquier persona con discapacidad hay un sobrecoste en nuestras ayudas técnicas o complementos nutricionales, medicamentos, etcétera, porque no todo entra por la seguridad social. Nuestro caballo de batalla es mantener fuerte nuestro sistema inmunológico y eso con una dieta normal, aunque sea equilibrada, nos falta. Necesitamos complementos, necesitamos otras cosas que no entran por la seguridad social y que normalmente son caras. Todo lo que son complementos vitamínicos, etcétera, son muy caros y son necesarios para ayudarnos en ese día a día. Y luego en el tema de la rehabilitación, se ha dedicado que como somos enfermos crónicos, sea un tema de las entidades, que lo lleven a nivel de las entidades, no directamente la seguridad social, y esto crea una falta de atención brutal, porque al menos en Cataluña, Joana lo podrá confirmar, estamos entre 10, 12 sesiones al año, eso es absolutamente insuficiente, necesitamos movilización, necesitamos poder ejercitar cada semana, si no cada día, cada semana, aquellas partes que por nosotros mismos no podemos mover, porque eso es lo que nos da nivel de vida y un poquito de dignidad y un poquito de calidad de vida. Con lo cual, entre el encarecimiento, entre las ayudas técnicas y los tratamientos, más el coste de la rehabilitación, estamos oscilando, depende de la persona y depende de la afectación que tenga, entre 300 u 800 euros al mes, más que cualquier ciudadano que no conviva con una discapacidad. Creo que en estos tiempos y en el siglo XXI de justicia social debería estar más contemplado. Joana, tu turno. A ver, nosotros a nivel salud, que hemos mantenido varias reuniones con ellos, sí que es verdad, lo que más hemos insistido es en la rehabilitación, porque es algo que es necesario para nosotros y que desde pequeños era lo que más nos hacían, hasta que llegó el momento que pararon por la razón que fuese. Entonces nosotros insistimos mucho en que es muy importante porque necesitamos movernos y no lo podemos hacer a nivel nosotros mismos ese movimiento, sino que necesitamos que nos vayan haciendo una rehabilitación. La rehabilitación que se hace actualmente nosotros nos hemos quejado mucho porque es una rehabilitación que le pueden hacer a cualquier persona. En cambio, nosotros somos unos pacientes que cada persona es diferente, o sea, cada persona necesita una rehabilitación con determinadas cosas que tiene que hacer, ¿no? Entonces, con salud estamos agobiados ya de tanto insistir en este tema, pero siempre sale lo que sale, sí, o sea, el mayor problema que tenemos, no solo los polios, sino toda la diversidad funcional, sí que es el problema económico. Entonces, siempre te salen aquí. La mayoría lo que hacemos es a nivel, lo que tú decías, o sea, tenemos que gastar una serie de dinero aparte para poder ya tener una vida más o menos en condiciones, ¿no? Y esto después no lo reconocen a nivel, por ejemplo, de adquirir una silla de ruedas en condiciones, tú tienes que hacer un suplemento, porque la silla que te da la Seguridad Social no tiene las condiciones adecuadas que tú necesitas para estar las 12 horas encima de ella. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes que pagar un suplemento para que esa silla tenga las condiciones. Y esa silla, en cualquier país europeo, es la silla que da la Seguridad Social a los afectados. Porque yo me compré una silla suiza y era la que Suiza daba a los pacientes, a las personas con una discapacidad. Y yo tuve que poner un suplemento de 4.000 euros para conseguir esa silla. Para mí eso es vergonzoso, que tengamos que llegar aquí y que encima nos recorten lo poco que ya tenemos. Suplemento, además, cabe decir que es ilegal. En teoría tú no deberías, claro. En teoría no deberías de poder, que esa es otra de las reivindicaciones
¿Verdad, Javier? Hombre, imagínate, bueno, es ilegal ahora, ¿no? Porque ahora dice la Seguridad Social que sería discriminatorio que una persona con los fondos públicos tuviera una silla y otra pues la pudiera mejorar, ¿no? Lo cual a mí me parece una auténtica aberración. Es decir, que nosotros de nuestra propia renta personal no podamos detraer lo que nosotros consideremos oportuno para mejorar nuestra silla de ruedas, vamos, es que me parece totalmente absurdo. O sea, igual que hay personas que deciden, por ejemplo, pues no sé, renunciar a lo mejor a las vacaciones de verano. Dice, no, mira, yo renuncio a las vacaciones de verano porque yo ese dinero lo quiero emplear en mejorar mi silla de ruedas. Bueno, pues eso es la Seguridad Social. Ahora, con el nuevo catálogo de productos ortoprotésicos, eso en teoría no lo permite. Eso me parece absolutamente ridículo y absurdo. Yo creo que ahí tenemos nosotros que ejercer una presión contundente y decirle que eso atenta contra la libertad más básica del ser humano. Que nosotros con nuestra renta no podamos hacer lo que queramos, es que, vamos, me parece absolutamente ridículo y vergonzoso. Perdona, ya no tendría que ser nuestra renta, sino que es algo que nos tendrían o sea, que tendríamos la facilidad de conseguirlo, porque no estamos pidiendo unos zapatos de marca, estamos pidiendo un medio de poder desplazarnos y poder tener una vida más o menos en condiciones, o sea, que no estamos pidiendo nada del otro mundo. Hombre, pero yo entiendo que la administración pública evidentemente no le puede dar un tipo de silla a uno y otro tipo de silla a otro. Evidentemente la administración pública tendrá que establecer unos estándares y bueno, y decir, mira, esto es lo que nosotros, ahora que luego permitan a cada uno que evidentemente pueda mejorar su producto particular. Pero que la media sea una cosa que no sea lo que se da ahora, que en un año esa silla ni tiene estabilidad y ni tiene comodidad para aguantar 12 horas como mínimo ahí sentada. Correcto. Bien, lo digo porque tenemos más temas de los que hablar y esto es apasionante. Y además, cuando hemos tocado el tema de la ayuda técnica, los cuatro nos hemos puesto como en alerta, porque dime qué silla llevas y te diré qué cojo eres. Ese es uno de los eslóganes que he usado a lo largo de mi vida, ¿no? Sí, sí. Bien, la dignidad Perdona, Alberto, sin contar el tema de los IVAs que nos hacen pagar por una ayuda técnica, que parece que te estás comprando un diamante puro en vez de una herramienta, porque para nosotros es una herramienta vital, tan vital que nos permite la autonomía personal o no. A mí me quitas mi silla automática y no soy capaz de salir a la calle porque no tengo fuerza para mover una silla de ruedas manual. Y creo que hay otros compañeros que también les pasa lo mismo. Entonces, están influyendo en tu propia autonomía personal, te están haciendo dependiente. Y eso es muy grave. Y encima te lo graban con un IVA como si fueras al teatro, o peor. Y es una barbaridad. Si me lo permitís brevemente, otra cosa que me parece a mí que es muy preocupante son los márgenes que algunas ortopedias le aplican a los productos. También, Ese es un tema donde hay que ejercer una presión profunda porque no hay derecho a que un mismo producto te cueste una cantidad y si vas a otro sitio te cuesta otra y si vas a otro te cuesta otra. Eso es una auténtica vergüenza y un auténtico despropósito que la administración pública permita este tipo de tejemanejes. Efectivamente. Y nosotros hablamos de sillas más o menos estándares. Imaginaros el caso de un niño o una niña o que tengan unas necesidades muy especiales y que necesite una silla muy especial. ¿Cómo podría esa persona ir a una escuela? Hablemos entonces ahora e introduzcamos con los testimonios el bloque de educación. Yo tuve un maestro particular que iba a casa a enseñarme a leer y a escribir, pues como 2 veces a la semana, porque mis padres tampoco se podían permitir económicamente más. Pero claro, mi madre, con ese criterio que tienen las madres, que son adelantadas a su tiempo, a pesar de no tener acceso a la cultura ni a la educación, se dio cuenta enseguida de que su hija tenía que estar en ese proceso de socialización que da la escuela. Y entonces pensó, mi hija tiene que estar con las demás niñas. Y movió Roma con Santiago y me llevaba a la escuela todos los días desde la última punta del pueblo donde vivíamos hasta donde estaba la escuela, que además tenía que subir una cuesta enorme, de eso también me acuerdo perfectamente. Me llevaba conmigo en brazos y con mi hermana de la mano para dejarnos a las dos en la escuela. Yo tengo una hermana que es 4 años más pequeña que yo.
habían nacido otros 3 hermanos que yo no los conocía para nada. Entonces, claro, allí no iban de visita, no dejaban críos hasta que no fueran mayores de 14 años. Y solo el Día de Reyes. Entonces, claro, yo era la mayor, no tenía opción de visita de hermanos. Pues bueno, mis padres siempre deseando de que me mandaran a casa con la ilusión de que cuando yo cumpliera los 10 años podía yo hacer la comunión con mi hermana. Y total, que se pasaban los años, lo iban retrasando y no había manera. Total, que yo a los 10 años hice allí la comunión. Mis padres querían darme más o menos los mismos recursos que a mis otros hermanos y optaron por llevarme a un colegio de monjas externa. Entonces aquí en Ondarroa no había ni medio pensionista ni nada por el estilo, externa, a donde unas monjas. Y claro, el problema era que a mí mi madre me tenía que llevar y traer durante, 4 veces al día, ¿no? Ir, venir. Mi madre era pues una persona que mi familia tenía un barco de pesca de bajura y ella se dedicaba cuando entraba al barco pues a ayudarles, ¿no? Entonces, bueno, pues tenía ese tema, que no tenía horarios, etcétera. Y bueno, ellos le plantearon a las monjas, que aunque mis padres seguro que no sabían lo que era medio pensionista, que se llamaba así ni nada, pero plantearon el llevarme un tupper al colegio a la mañana y recogerme a la tarde, que me dieran allí de comer con el tupper de casa, pero las monjas no lo aceptaron. En relación a los estudios, pues como ya he contado antes, estuve en el sanatorio durante 5 años y allí, hombre, había un maestro para todos, para niños desde los, digamos, 7 años hasta mi edad, que eran 17, donde se impartía todo ese tipo de educación, o sea que no era heterogénea, ¿no? Sino que era para todos las mismas lecciones, o sea que aquello rompió con mi estudio totalmente. Bueno, y luego pues me he desarrollado pues en todos los aspectos de la vida. En la educación me he sentido una niña privilegiada porque estuve en un colegio de monjas. Empecé con 5 años, justamente cuando empecé a andar, porque luego cada verano me hacían una operación, pero luego me la hacían en verano para que me incorporara al curso escolar. Fui una niña mimada entre las monjas porque me ponían incluso una estufita en invierno y me subían un vasito porque ellas tenían su clausura abajo y la escuela estaba arriba. Yo andaba con mi cojera, pero andaba. Y me subían un vasito de leche calentito todas las mañanas de invierno. Luego, con los años, me enteré de que estaba mi madre detrás, mi gran madre. Entonces, con edad de 5 años más o menos, empecé a ir al colegio. Colegio de monjas, normal, como cualquier otro niño. No llegaba a los 5 años, tenía 4 y pico. Empecé a ir al colegio, todo plan, y a los 5 años, a los 6, no llegaba a 6 años, hice la comunión. Luego a los 7 ya me llevaron a Madrid, al Hospital Niño Jesús, porque decían que allí había un médico que me iban a operar y me iban a dejar nueva. Bien, como hemos visto, los testimonios han hablado de cuáles fueron sus peripecias en aquellos años difíciles para conseguir una educación en condiciones. Hoy en día estamos mejor. ¿Se puede hablar de una inclusión en la escuela ordinaria a día de hoy? ¿Son necesarias o no las escuelas especiales? Ya sé que muchos de nosotros, todos o casi todos los afectados por polio, hemos superado ya la etapa educativa. Algunos hemos tenido la suerte incluso de estudiar alguna carrera universitaria, con más lágrimas que sudor, y eso a veces es tremendo. Pero hablemos un poquito del panorama educativo y la discapacidad en estos momentos. Carmen, ¿cómo ves tú esta situación? ¿Se podría hablar de inclusión en la escuela actual? No. Hay algunas escuelas que empiezan a practicar la inclusión, pero queda mucho camino por recorrer. El que pongan una serie de horas. Mira, hoy mismo leía un testimonio de una madre que tiene una niña con un 78% de discapacidad reconocido, una niña de 8 años. Le han concedido como complemento a su discapacidad, como apoyo escolar, 58 minutos a la semana.
Esto es del todo insuficiente. Quiero decir, esa niña, cada persona, cada niño necesita una atención. Unos es más, otros es menos, unos más a nivel pedagógico, otro es más de asistencia personal, de acompañamiento, en función de la discapacidad que tenga, que la discapacidad, como sabemos, es muy variada. Pero es totalmente insuficiente. Seguimos todavía en este sentido con aquello que hablábamos en la LISMI hace tantos años de la integración, pues desgraciadamente, aunque nosotros hablemos de inclusión, la realidad es que todavía están en la integración. Cuesta muchísimo que las escuelas se adapten, por una razón principal, son recursos. Si la administración no se lo cree y no da recursos a la educación y que las escuelas sean inclusivas, realmente no podremos avanzar. Las familias, la mayoría, instan por la educación inclusiva, pero también hay que decir que las escuelas de educación especial y las familias que tienen sus hijos en la educación especial tienen mucho miedo a que pierdan esas plazas cuando todavía la escuela ordinaria no está acondicionada, no está preparada. Se piensa que por tener un aula donde ponen a los 3, 4, 5 niños que tienen algún tipo de discapacidad y luego comen juntos, eso es escuela especial. Perdón, esto es escuela inclusiva y no es eso una escuela inclusiva. La escuela inclusiva es mucho más que eso y es el futuro. No podemos seguir hablando de inclusión si no tenemos a los niños juntos, aprendiendo juntos, comiendo juntos, jugando juntos y entrando y saliendo al colegio juntos. Falta todavía mucha educación, mucha pedagogía en este sentido, mucha concienciación, desgraciadamente, y mira que llevamos los polios años y años hablando de sensibilización y concienciación, pero es grave que en el siglo XXI, una de las cosas que a mí me empuja a estar aquí todavía con fuerza y peleando es porque no puedo soportar que mis hijos o mis futuros nietos tengan los mismos problemas, o los niños que nos encontramos hoy en día con discapacidad con 7, 8, 10 años tengan los mismos problemas que yo tenía cuando tenía esa edad. Esto no puede ser, no hemos avanzado, no hemos aprendido como sociedad y ahí nos tenemos que poner fuertes porque hay un paraguas muy grande, tenemos un marco legal grandísimo, unos derechos reconocidos pero que no se cumplen, que se nos reconocen, pero no se otorgan porque no se ponen recursos suficientes. Con lo cual, la administración sigue derivando niños con discapacidad invariablemente a la educación especial y así no se puede avanzar. ¿En Andalucía el panorama es diferente, Javier? Pues no, lamentablemente no. Totalmente de acuerdo con lo que dice Carmen en el sentido de que evidentemente no se puede hablar de inclusión si no hay medios económicos que la puedan respaldar. Y claro, yo también, hombre, yo entiendo, ¿no? Yo entiendo, sabéis que, bueno, hay una corriente de pensamiento que está bastante extendida, ¿no? Bueno, pues que defienden, ¿no? lo que son los centros especiales de educación, muchos padres, ¿no? Que lo defienden porque dicen que sus hijos jamás en la vida podrán obtener en un centro normalizado las atenciones y los apoyos que tiene en un centro especial. No lo sé, yo creo que la clave está en entender una cosa, y es que las personas con polio, las personas con discapacidad general, pues no somos un estándar, sino que cada uno presentamos unas circunstancias absolutamente particulares. Y que entonces la administración pues tiene que tener una cierta flexibilidad para poder adaptarse a todas estas circunstancias. Y sobre todo, de verdad, lo que hay que hacer es escuchar a la gente, porque habrá padres que por distintas circunstancias entiendan que sus hijos están mejor atendidos en un centro especial y habrá que darles satisfacción, y habrá otros que, como la mayoría, imagino, y además como prevé la propia Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, bueno, pues habrá otros padres que quieran una educación inclusiva, ¿no? En un centro ordinario de trabajo, pero, o sea, de estudio. Pero eso sí, si en este centro de estudio no existen los apoyos técnicos y humanos necesarios, esto será una quimera. Joana, ¿cómo se ve desde la óptica de la entidad que presides? A ver, nosotros, por ejemplo, yo quisiera tocar más el tema de personas con más edad que están estudiando segundas carreras, ¿no? Y que lo hacen a nivel telemático, desde casa, pero que cuando llega el momento de los exámenes sí que tienen que ser presenciales. Y entonces es cuando realmente se encuentran los problemas al llegar a las aulas para los exámenes, o el tiempo que dan de descanso para poder ir al lavabo, por decirlo de alguna manera,
una persona que se tiene que desplazar en silla y que necesita mucho más tiempo que una persona que no es así, que no tiene una discapacidad. Y entonces tenemos conocidos y tenemos socios con polio y otras enfermedades como son las distrofia muscular que siguen estudiando, y que su mayor problema es el problema universitario cuando llegan a estos exámenes. Bueno, además, perdón. Javier, adelante. No, eso, no, es simplemente una pequeña observación, porque claro, mucha gente podría pensar, pero bueno, estos carrocillas ya se les ha pasado el arroz, ¿no?, con el tema de la educación, pero nada más lejos de la realidad. Yo lo digo porque, hombre, una compañera nuestra que bueno, de todos nosotros que conocéis, que es Lola, la compañera nuestra, pues hace un año intentó, oye, apuntarse a la cátedra intergeneracional, que tú sabéis que todas las universidades pues tienen este servicio puesto a disposición de los mayores, ¿no? Bueno, y resulta que donde se estaba, en los locales donde se estaba dispensando, bueno, en la ciudad de Córdoba concretamente, bueno, pues tenía unos problemas importantes de accesibilidad, hasta tal punto de que ella no se pudo matricular. Entonces, bueno, la verdad es que hemos contactado con la universidad y la verdad es que han puesto, en fin, me consta que están removiendo cielo y tierra y que todo eso, bueno, pues estará, a estas alturas tiene que estar todo totalmente soslayado. Pero quiero deciros que todavía, hoy en día, la educación presenta problemas serios de accesibilidad. Sí, se ha mejorado bastante, pero sí que es verdad que aún queda por hacer. Carmen. Sí, precisamente quería incidir en ese tema del tema de la accesibilidad, ¿no? Yo soy de las que pienso que cuando dejas de aprender empiezas a morir, con lo cual la edad de aprender no se acaba nunca, ¿no? Porque si dejas de aprender, mal vamos. Y todos tenemos derecho, como ha comentado el compañero, a la edad que queramos, pues reengancharnos y hacer una carrera o hacer un máster o hacer lo que te apetezca en igualdad de oportunidades. Es que volvemos a lo mismo. Y como siempre, quien nos lo impide, en este caso no es nuestra salud, porque nosotros nuestro tema ya lo tenemos asumido, ya sabemos convivir. La discapacidad ya no es tan importante la nuestra, sino lo que nos discapacita la sociedad. Ese centro donde quieres ir a hacer la formación, esa universidad que no es accesible, esa aula magna donde tú quieres hacer un acto o quieres participar en un acto tú mismo, o a lo mejor algún hijo o una hija tuya, un familiar, y lo quieres acompañar porque por su expediente académico le han reconocido y te quedas en la calle llorando porque no puedes entrar a acompañar a tu hijo o tu hija. Eso es muy grave y está pasando hoy en día. Luego quería añadir, antes hemos comentado de la escuela inclusiva o la escuela especial. Hay que recordar que las escuelas especiales no son perfectas, desgraciadamente. También les faltan recursos. Las escuelas especiales no tienen de todo para resolver la atención educativa a los niños y niñas con discapacidad, porque trabajan por ratios, no por las necesidades pedagógicas que tienen en los niños y niñas en ese momento. Con lo cual, estén en una escuela especial o estén en la escuela inclusivo, falta muchos recursos, muchos. Y luego también me gustaría hablar, al menos hacer una mención en breve, a la sobreprotección de los padres. A veces hay padres que piensan que por tener al hijo con una discapacidad o a la hija en un centro especial va a estar mejor atendido. Y a veces es contraproducente esa sobreprotección. Y esto pasa a los padres que tienen hijos con discapacidad y a los padres en general, ¿no? Hay padres que somos muy protectores y eso es perjudicial para los hijos. Y si encima tienes una discapacidad, lo que tienen es que proporcionarle la máxima autonomía. Y para eso les tienen que dar libertad de movimiento y en ese sentido hacerlos lo más autónomos posible para que el día que más o menos estén solos o por lo menos no tengan el apoyo de los padres, también puedan salir adelante de una manera digna y en igualdad de oportunidades. A lo mejor la solución pasa por no hablar de escuela, sino hablar de comunidad. Y a lo mejor la solución pasa por integrar todos los elementos que necesita una persona para desarrollarse desde el punto de vista educativo a ese currículum. Y a lo mejor se trata de darle el tratamiento específico a cada persona en cuestión. Claro, muchas cosas tienen que cambiar en nuestra sociedad. Bien, una vez ya hemos aprendido y sabemos la cordillera cantábrica, los ríos de España y el listado de los reyes godos,
llega el momento de buscar trabajo. ¿Cómo tuvieron nuestros testimonios ese momento? Escuchémoslo. Y entré en la Caixa. Bueno, primero en la Mutua General de Seguros, que ahí estuve muy bien porque la verdad la Mutua General de Seguros empecé a trabajar también para la Caixa haciendo un poco de horas en tiempo de verano, que era cuando yo podía hacerlo. Y ya pues una vez que estuve allí pues me cogieron, bueno, hice el examen para entrar y me cogieron. Y ahí he estado pues 43 años, hasta que me he jubilado. Así. Bueno, pues luego empieza mi vida laboral. Y estoy trabajando, estudio por supuesto magisterio en la escuela normal y me quedo también con las Carmelitas en la residencia universitaria que ya tenía. Acabo mi carrera y empieza mi vida laboral. Y estoy trabajando en la enseñanza pública durante 32 años en diferentes centros públicos. En algunos mucho tiempo, en el que más he estado ha sido en un centro de Alcalá de Guadaira, donde ya me dieron la plaza definitiva, que me llevé unos pocos de años, y luego ya me jubilo en otro centro público de Sevilla capital, porque ya yo tenía a mis hijos, ya mis hijos empezaban otra etapa de estudios que ya tenían que estar aquí, en fin, que ya pedí traslado y me vine a Sevilla. Y ahí... dijo mi padre un día, pues algo hay que buscar para que yo un día de mañana pueda crearme un futuro. Y entonces me pusieron yo iba por las tardes a acabar de hacer los estudios primarios, por lo menos para completar esa fase, y aprender a coser. Que de ahí es donde yo un poco me ganó la vida. Cosía desde casa para una tienda, pero sin seguro ni nada. O sea, tú hacías un trabajo que te mandaban, los llevabas, te lo pagaban y esa es la labor. Luego estuve también un tiempo dando como clases particulares yo de corte y confección, pero bueno, que todo ha sido sin cotizar, porque lo que es cotizado nada, o sea, nada. Eso ha sido lo laboral, la vida laboral que he tenido. Mi idea era siempre el trabajar, quería trabajar y siempre me veía en una oficina, porque era lo que me vendían, que nosotros donde mejor estábamos era en una oficina. Bueno, pues por ahí fui. Para poder conectarme al sistema de empleo, la verdad que fue muy dura. Fue dura en cuanto al tema de no aceptarme por mi discapacidad, o sea, no aceptarme a que yo pudiera demostrar que valía para ese trabajo, ¿no? Que eso ya es duro. Y luego aparte, bueno, pues también me hicieron jugarretas de presentarme a exámenes, pasar la lista, me decían que era la cuarta y que hacía falta 3, entonces luego cuando fueron echando de la lista, Carmele nunca llegaba, ¿eh? Nunca llegaba y nunca llegó. En cuanto al trabajo, estuve haciendo primero mi pinito a los 18 años, ya una vez me hube sacado el carnet de conducir, en una oficina, en un taller de venta de piezas de automóvil. Y después mi padre pues se quedó con un kiosco de prensa de aquellos entonces y claro, yo no quería kiosco de prensa ni bendito, vamos. Pero claro, al final no hubo más remedio que meterse allí. Y allí estuve, junto con mi mujer, estuvimos 37 años trabajando. He sido vendedora durante 25 años de la ONCE, a la cual como institución tengo que agradecerle mucho. Luego vamos a ponerle ahí 2 comillas, que todos sabemos ya lo que hay ahí. Pero me dio la oportunidad de ganarme todo lo que hoy tengo, de darle estudios a mis hijas. Y otra cosa muy importante, yo sé que esto a lo mejor te va a emocionar un poco, Alberto. 18 años he realizado mi trabajo en mi amada isla de Lanzarote. Bueno, pues hubo de todo, ¿no? Hubo de todo. Hubo quien lo tuvo fácil y hubo quien no tanto. Hablemos ahora, si os parece, del bloque del acceso al trabajo, el mundo del trabajo. Por citar antecedentes, decir que en el año 82 la LISMI preveía que aquellas empresas con más de 50 trabajadores tenían que tener un 2% de personas con discapacidad y que la administración pública tenía que tener un 3% de personas con discapacidad.
podíamos pensar que el problema estaba resuelto. Porque si hacemos un baremo de las empresas y de la administración pública y cumplimos esos ratios, nos daríamos cuenta de que faltarían personas con discapacidad para ocupar esos puestos de trabajo. Sin embargo, no es así. Querida amiga Joana, ¿cómo ves tú el panorama laboral para las personas con discapacidad? A ver, bastante negro. La verdad es que siempre, o sea, ya hemos tenido siempre este problema. Porque yo recuerdo cuando empecé a buscar mi primer trabajo, pues me costó bastante conseguirlo. Tuve que demostrar lo que no podía demostrar el resto de mis compañeros, ¿no? Actualmente, pues yo creo que estamos, o sea, la ley no se cumple porque hay empresas que sí que saben que tienen que tener por determinados trabajadores, determinadas personas con una discapacidad, no se está cumpliendo. Y esto lo sabemos perfectamente. Últimamente no estoy tan metida, o sea, ¿qué pasa? Yo estoy más metida en el mundo de la polio y la mayoría de gente con polio, sinceramente, lo que quieren es dejar de trabajar. No es que quieran dejar de trabajar, sino que ya no pueden continuar trabajando, ¿no? Entonces, pues, la vida laboral, digamos que lo que nosotros nos encontramos ahora es más cómo dejar de trabajar, digamos, porque no pueden continuar. Pero, y a nivel de buscar un trabajo, a nivel polio, ya te digo que imposible. Porque personas que o sea, todos hemos realizado una vida laboral larguísima, de 35, 40 años de vida laboral. Hemos cotizado, hemos hecho nuestros deberes, los hemos hecho todos. Pero hemos tenido siempre que demostrar más que el resto de compañeros que teníamos a nuestro alrededor. Carmen, ¿cómo ve entre todos la entidad que representas la problemática del trabajo para las personas con discapacidad? Negro, muy negro. Como decía Joana, realmente es muy negro. Los polios y pospolios estamos ya en esa etapa que desgraciadamente la mayoría somos pensionistas porque la salud no nos permite 8 horas continuadas de trabajo, pero realmente la trayectoria nuestra laboral ha sido muy dura, muy variable. Si eres mujer, se multiplica. Yo no sé, pero yo me lo he encontrado varias veces, decirme no, porque eres mujer y tienes una discapacidad. Y ahí ya sobraba el currículum, sobraba tus capacidades, que te las valoraban y te le hacían las pruebas, pero luego te decían que no porque eres mujer y tienes una discapacidad. Quiero resaltarlo porque el ser mujer y tener una discapacidad a nivel de seguridad social, por ejemplo, está de alguna manera compensado porque tiene un descuento en las cotizaciones de cara a la empresa, pero no lo valoran y ese 2% que hablábamos de la LISMI no se aplica. Hay empresas que ya destinan una parte de su presupuesto a pagar la multa anual porque no quieren tener a una persona, y las que de alguna manera se implican tienen el atrevimiento, algunas que dicen, pero que no se note que si tiene discapacidad la tiene. A ver, la única que no se nota así a simple vista es la persona con una discapacidad auditiva, pero lo vas a notar a la hora que tenga que manejar un teléfono, etcétera, ¿no? Al final la discapacidad aparece. Quiero decir, en ese sentido la discriminación está, como en tantos otros ámbitos de la discapacidad y en los polios, falta el tema de la inspección. Que se hagan muchas más inspecciones de trabajo, que se multen de verdad y que no valga solamente pagar la multa este año y el año que viene vuelves a ser reincidente, pues la multa se multiplica o te penaliza de alguna otra manera. Es decir, no se puede permitir que perjudiquen a un colectivo tan gravemente, ¿no? Entonces, y luego está también el tema del trabajo protegido. Estamos como antes con la escuela ordinaria o la escuela inclusiva. Aquí estamos el trabajo ordinario, la empresa ordinaria o el centro protegido, donde están los trabajadores supuestamente protegidos. Yo creo que todo esto que ha quedado desfasado, que viene de la LISMI, que nunca se cumplió y sigue sin cumplirse, y que hoy en día, en 2020, con el paraguas de la Convención, yo creo que hay que dar un golpe encima de la mesa y decir basta, ¿no? Porque también hay centros ocupacionales de personas con discapacidad que es un coladero de mano de obra barata y es un negocio para aquel que lo tiene montado. Esto hay que decirlo claramente.
no se nos paga, las personas, los compañeros que están en el centro de ocupación, se les paga un sueldo mínimo y encima se les descuenta el transporte, la comida, etcétera. Al final cobran 300 euros, 400 si llega, y con eso tienes que vivir y hacer frente a todos esos gastos que decíamos, ese sobrecoste que decíamos que tenemos las personas con discapacidad. Realmente el tema laboral con el ámbito de la discapacidad está muy duro, pero otra vez pongo la pelota en el tejado de la administración, que tiene que cumplir el tema de las inspecciones. Javier, vosotros en Cota Cero tenéis, estáis hiperactivos en las redes sociales y por temas que nos ocupan ahora históricamente, que de eso hablaremos en los próximos bloques, pero ¿cuál es el punto de vista de Cota Cero en relación al problema laboral? Pues mira, totalmente de acuerdo con la primera observación que hiciste al principio de la presentación de este módulo. Es decir, el artículo 38.1 de la LISMI, ya en el año 1982, hablaba de que todas las empresas públicas y privadas con más de 50 trabajadores fijos tenían que tener como mínimo un 2% de trabajadores con discapacidad. Esto no se ha cumplido nunca. Pero es que ahora además, por ejemplo, no lo sé, ahora por ejemplo aquí en la Junta de Andalucía, la administración pública, pues no sé, creo que llega hasta un 9% la reserva en las convocatorias públicas, pero claro, ahí hay un truco del almendruco, como yo digo, y es que claro, el listón lo ponen siempre digamos, el bloque general, el listón del mínimo para pasar, digamos, a la siguiente fase, con lo cual muchas personas con discapacidad se quedan descolgadas en la primera fase, ¿no? ¿Y qué sucede al final si llegas y se quedan vacantes las plazas con discapacidad? No hay problema ninguno, se pasan al turno libre. ¿Con consecuencia? Pues mira, consecuencias que hace breves fechas, bueno, la propia organización de la ONCE hablaba que según estudios que ellos habían hecho, la tasa de desempleo en el colectivo de personas con discapacidad era del 46%. ¿Esto qué significa? Hombre, significa que evidentemente lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo bien. Vamos, es que más fácil imposible, ¿no? Pero claro, luego es que te echas también las manos a la cabeza cuando veíamos hace un año o quizás algo más que la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha pues le había concedido algo así como 1.800 millones de euros a Ilunion para que creara 800 puestos de trabajo para personas con discapacidad. Y yo digo, ¿estamos locos? ¿Estamos locos o qué? Si integrar a las personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo cuesta 0 euros. 0 euros es lo que cuesta integrar a las personas y además integrarlas en condiciones. Porque claro, luego también veíamos por ahí el otro día unos datos, ¿no?, que en los medios de comunicación que decían que el salario medio de las personas con discapacidad porque era sensiblemente inferior, ¿no?, al salario medio de las personas que no tenían discapacidad. Y yo digo, bueno, la media la bajarán precisamente como decía Carmen, los centros especiales de empleo, evidentemente. Porque yo he estado trabajando en banca, por ejemplo, y yo he cobrado lo mismo que han cobrado mis compañeros. Es decir, que todos los que hemos estado integrados en el mercado ordinario de trabajo, ahí no hemos tenido discriminación de ningún tipo. Luego, fíjate, blanco y en botella. Sin embargo, pues no lo sé, debe de haber algún tipo de, no sé, confabulación judeo-masónica, ¿no?, con este tema del empleo para las personas con discapacidad. Oye, que es que no hay más que despilfarro de dinero por todos lados y que al final, oye, pues no solucionan lo sustantivo del problema. Y además, otra cosa muy grave, que esta gente que dice que, bueno, que le dan este dineral, ¿no?, para crear estos puestos de trabajo, hay que decir primero que a una misma persona la despiden y la contratan 14 veces a lo largo de un año, ¿y sabéis cuál es la conclusión? Que se han creado 14 puestos de trabajo. Una auténtica vergüenza y un auténtico despropósito que nadie se haya puesto con rigor a estudiar este tipo de historias, ¿no? En consecuencia, pues oye, la cosa es muy sencilla, que se cumpla la ley, como decía Carmen también, los servicios de inspección. ¿Por qué los servicios de inspección no controlan más a las empresas? Pero no yo, primero que den ejemplo a la empresa pública, eso es lo primero, y luego, oye, que se controle también a la empresa privada, y eso se puede hacer perfectamente con los servicios de inspección del Ministerio de Trabajo. Eso, vamos, así de sencillo. Y si las cosas no se hacen, pues oye, yo no sé, es lo que hablaba, y no sé, debe haber ahí algún tipo de confabulación que es que yo de verdad que no entiendo. Porque estamos haciendo, como decía nuestro amigo Albert Einstein, al que a mí me encanta muchísimo, y es que decía que hacer lo mismo una y otra vez, esperando obtener resultados diferentes, hombre, que es un gravísimo error. Bueno, pues ahí estamos.
En esa tesitura nos encontramos, pero a lo largo de las últimas décadas. Cierto. Perdonar, el interés, la confabulación que habla el compañero Javier es el interés económico. O sea, hay unas empresas determinadas, hay unos centros determinados que viven de esto y ya está. Y eso no es inserción laboral, eso no es, porque muchos, la filosofía es, formamos al trabajador para luego que esté incluido en la empresa ordinaria. No lo hacen. Ese traspaso luego a la empresa ordinaria no se llega a realizar. Con lo cual, por eso he dicho que es un coladero de mano de obra barata. Y por eso ves grandes empresas como la que tú has mencionado y otras, que hay a nivel pues autonómico y locales, etcétera, que cada una en nuestra comarca conocemos las que hay, pues que tienen pues una gran infraestructura, vehículos, etcétera, y un equipo técnico súper bien pagado, pero la persona que tiene una discapacidad pues tiene muchas dificultades para llegar a final de mes. Y además otra cosa, cuando se acaba la manteca colorada, como decimos por aquí, los cojos vuelven otra vez al desempleo, ojo, Claro. Es que esto es lo grave del asunto. Claro. Por eso, a lo largo del tiempo, estamos dilapidando cantidades ingentes de recursos y, sin embargo, el problema pues sigue estando ahí. Entonces, en algún momento, entiendo yo, que tendrá que haber un punto de inflexión en el que se cambie esa dinámica. Y ya les digo que el cambio desde luego no es doloso desde un punto de vista económico, simplemente con que se haga cumplir en la administración pública. Fijaros que hay un caso aquí, me voy a extender un poco con tu permiso, Alberto, pero mira, hay un caso de un compañero nuestro que en el año 2000 se presentó a las oposiciones de judicatura, iba en silla de ruedas. Bueno, pues este compañero nuestro interpuso un contencioso administrativo contra el sistema de las oposiciones porque él decía que él no tenía por qué competir con el resto de los opositores, que él solo concurría y competía por las plazas reservadas a las personas con discapacidad. Bueno, pues el Tribunal Supremo le dio la razón. Esto no lo sabe casi nadie. Fíjate lo importante que es esta noticia, Lo importante, y además sentó jurisprudencia, porque estamos hablando del Tribunal Supremo. Lo único que pasa es que la sentencia hacía alusión a que todo eso era aplicable, evidentemente, a la judicatura, es decir, a jueces y a fiscales. Pero bueno, yo digo una cosa, si eso es bueno para jueces y fiscales, ¿qué pasa? ¿Que no es bueno para el resto de los funcionarios de la administración pública, por ejemplo? Pues fíjate, solo con ese aspecto cualitativo, ¿no? Solamente con eso yo creo que se garantizaría, que se integraran en el mercado ordinario de trabajo nuestros compañeros, pero sin ningún tipo de problema. Es cierto, y hay otro elemento que incorporo, si me permitís, y es un elemento del que nadie habla, que es el mercado. Yo creo que se habla de empleo protegido, se habla de fomentar la incorporación en las empresas, pero yo creo que la clave de la cuestión, o una de las claves, es el mercado. Y bueno, yo personalmente, por cuestiones de trabajo, tengo experiencia en temas de inserción laboral. Y si algo he aprendido con el paso del tiempo, es que lo que garantiza la permanencia del puesto de trabajo de las personas con discapacidad es tener asociado un mercado protegido. En fin, bien, ya tenemos trabajo, tenemos ingresos, tenemos educación, pero ahora resulta que queremos independizarnos, queremos vivir una vida como cualquier ciudadano o ciudadana. Veamos a nuestros testimonios cómo dieron el paso para vivir esas vidas. Te puedo decir, no he tenido problemas porque cuando he empezado a trabajar, cuando he empezado a buscar vivienda, todavía caminaba con los bastones. Primero con un bastón solo. Con lo cual, el ir a buscar una vivienda no era decir, ostras, hay un escalón, hay unas escaleras. No me preocupaba eso. Era muy joven. Era muy joven, era hace más de 40 años. Luego, poco a poco, hemos visto que aquí en la casa había unas faltas que para entrar no podías entrar con una silla de ruedas, no podías entrar perfectamente. Entonces, exigimos un poco hacer una entrada nueva. Pues en la vivienda, yo vivo en un barrio de clase trabajadora, a las afueras de Sevilla, donde llevo viviendo 40 años, prácticamente desde que me casé, y sí tuve que hacer un cambio de vivienda en ese barrio.
porque vivía en un edificio que no tenía ascensor y a pesar de que yo vivía en un primero, ya me costaba subir las escaleras. Bueno, pues donde yo vivía en ese bloque primero, que yo ya os digo, allí viví durante 30 años, mis vecinos me conocían muy bien, y cuando ya tenía toda la documentación arreglada para instalar el ascensor, pues eso, la solidaridad de la condición humana empezó a poner pegas, y a decir que no podían pagar el ascensor, la cuota que le correspondía, etcétera, etcétera. Con lo cual me cambié de vivienda, me he quedado en el mismo barrio porque mi barrio me encanta, pero me tuve que cambiar de vivienda. Pues, porque yo ya, pues sí, también te digo que salgo, pero poquísimo, los fines de semana y para estar con mi chico, porque es que si no, porque yo vivo en un quinto sin ascensor. Entonces, claro, eso yo ya no me da el cuerpo ya para tanto. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Yo salgo de mi casa agarrándome a la barandilla como puedo y bajo, tengo que bajar 100 escaleras para llegar al portal. Llego al portal y ahí hay un cuartito que guardo las muletas. Entonces yo cojo las muletas y me voy andando como a mi paso, despacio, como a 200 metros o así. Y ahí tengo un cuartito que guardo la batet. Entonces yo dejo las muletas, cojo la batet y ahí ya me siento por la reina del mundo. Ya puedo correr todo lo que me echen. Eso cuando estoy a la vuelta tengo que hacer el mismo recorrido. Yo de casa no he cambiado prácticamente desde los 7 años que me mudé. Desde los 7 años estoy viviendo en la misma casa. Una casa, hombre, que tengo yo bastante bien adaptada, en un barrio que afortunadamente ya está totalmente accesible. He tenido la suerte, sé que mis compañeros de andadura no tienen la misma suerte que yo he tenido. Mi padre ha sido constructor de obras y me ha adaptado todas las viviendas donde hemos estado desde chiquitita. Pero sé que ese privilegio, la verdad es que yo me siento una privilegiada de la polio, ¿eh? De verdad que sí. Bien, algo tan sencillo como comprar un piso, tener una vivienda, que vale, que para todo el mundo es difícil porque el coste de la vivienda no ha hecho más que aumentar y crecer. Para una persona con discapacidad es doblemente complicado. Y si no, que se lo pregunte a la Luna, ¿verdad? Que tenía que bajar 5 pisos sin ascensor para ir a trabajar e ir a comprar. Bien, en el bloque que vamos a ver a continuación, que es el de la vivienda, yo quiero incorporar también, señoras y señores, otro elemento, que es la vida independiente. El hecho de independizarse. Es decir, no tan solo el tema de una barrera arquitectónica o de un piso en condiciones, sino también lo que quiere decir la vida independiente. ¿Las personas con discapacidad tenemos derecho a una vida independiente? ¿Sí? ¿No? Bueno, pues de esto vamos a hablar ahora. Javier, empieza tu turno. ¿Cómo ves tú el tema de la vivienda y de la vida independiente en este momento para las personas con discapacidad? Hombre, la vida independiente me parece que vamos, es un derecho fundamental para las personas con discapacidad. Es decir, nosotros no podemos estar siempre dependiendo de ayuda de terceros para poder movernos. Es decir, es que eso, ahí no hay calidad de vida, ni hay dignidad humana, ni personal, evidentemente. Entonces, pues bueno, oye, hay una serie de recursos que nos tienen que aportar las administraciones, oye, para garantizarnos ese derecho que, por otra parte, está reconocido de forma expresa y concreta en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Bueno, y además, y un tema importante, porque claro, este tipo de cosas sabéis que están sujetas al tema del copago también. Entonces, este tipo de cuestiones que a mí me parecen absolutamente sacrílegas, y os voy a decir por qué. Porque mira, las personas que hemos estado trabajando y que hemos estado aportando y contribuyendo al sostenimiento del sistema a lo largo de nuestra vida profesional y laboral, hombre, con dos expectativas básicas. La primera es que nos quedara un sueldo bueno o un sueldo un poquito mejor de lo normal. Pero también la segunda cuestión es la asistencia sanitaria. Es decir, y entonces pues es tristemente, vamos, es pues no sé cómo, si fuese un corte de manga, podrías decir, que ahora llegues a la vejez y después de haber estado tú cotizando durante toda tu vida y habiendo estado manteniendo a todo el mundo, ahora que tú estás en un estado de necesidad, te diga la administración, no hombre, no, tú tienes una paguilla que está un poquito más allá de las no contributivas y como consecuencia de eso tú te lo pagas de tu dinero. Hombre, por Dios,
¿No os dais cuenta que eso primero es una patada al principio jurídico, ¿cómo os diría yo? De la seguridad jurídica. Sabéis que la seguridad jurídica, por ejemplo, se habla mucho para los temas de atraer las inversiones del extranjero, ¿no? Que dice, hombre, es que si en España los extranjeros ven que aquí no hay seguridad jurídica, aquí no va a venir nadie a invertir ni un duro. Entonces yo digo, bueno, ¿y para los ciudadanos qué? Los ciudadanos que les están haciendo que durante toda su vida aporten sus contribuciones al sostenimiento del sistema para que cuando estén en estado de necesidad el sistema les ayude y les protege, para eso no. Hombre, eso me parece que es absolutamente, vergonzoso, ¿eh? Era una de las cuestiones que habría que soslayar. Y, por ejemplo, es que eso solo no lo aplican a las personas con discapacidad. Porque veis, por ejemplo, el tema de las familias numerosas. Oye, pues ahí nadie se plantea en las familias numerosas si los progenitores ganan 1 millón de euros cada uno. Ahí no se lo plantea nadie. Oye, o eres o no eres. Bueno, se trata de corregir desigualdades. Ese es el principio fundamental de las cuestiones, corregir desigualdades. Y entonces, bueno, pues ahí está. Tema de la vivienda. Pues mira, perdona que a lo mejor me he ido un poco del tema. El tema de la vivienda para nosotros es especialmente importante. Pero claro, yo que tengo una deformación profesional, hombre, un poco de banca, por decirlo aunque no me dicen muchas veces, eres banquero. No, yo he sido empleado de banca, que aunque parezca lo mismo, no es lo mismo. Entonces, claro, yo he tramitado, muchos préstamos hipotecarios, gente que viene ahí, mire usted, que yo necesito comprarme una vivienda y mire usted, trabajo en tal sitio. Bueno, vosotros os pensáis que un contrato laboral de un centro especial de empleo, por ejemplo, de un compañero nuestro, serviría de garantía a una entidad financiera para darle un préstamo? Pues ahí es donde vamos. Está claro que no, está claro que no. Pues ahí es donde vamos, es decir, que los temas nuestros, es que de verdad, los temas nuestros están inmersos en una ignominia total. Y yo no sé, desde luego, en algún momento alguien tendrá, no sé, que encendérsele la luz o alguna cosa y decir, oye, o cambiamos esta dinámica o es que estamos abocados al fracaso más absoluto. Joana, hay un tema, me gustaría decir, de rabiosa actualidad, pero mucho me temo que no es así, al menos desde el punto de vista social. A pesar de que a nosotros es un tema que nos importa y mucho, que es la figura del asistente personal. ¿Tú crees que esa figura hay que potenciarla? ¿Será posible? ¿Cómo ves este tema? A ver, aquí en Barcelona se hizo un estudio para la época de las Olimpiadas, para el 82, cuando se montaron del 92. Cuando se montaron los pisos de la Vía Olímpica, se creó, pasadas las Olimpiadas, se hizo un estudio, una prueba piloto para que cómo podría vivir una persona con una discapacidad en un piso con un asistente personal. O sea, el ayuntamiento lo que daba, en vez de poner el asistente personal, daba un dinero para que la persona pudiese elegir la persona con la que quería compartir ese piso y que fuese su ayuda. La verdad es que funcionó bastante bien. O sea, la persona, claro, si tú estás viviendo tú tienes una vivienda y lo que quieres es que la persona que esté contigo, tú tengas un feeling con ella, no una persona que te pone, que ni conoces, ni sabes cómo es, ni mucho menos. Entonces, sí que funcionó y la gente fue un pequeño grupo de gente que lo hizo, lo explicaban como algo muy bueno, pero volvemos al problema económico. En cuanto, pues claro, esto generaba un gasto y ahí se paró el estudio, pero de vez en cuando van probando alguna cosa, pero de momento que yo sepa, que yo tenga notificación, está bastante parado. Para mí es muy importante porque si tú eres una persona que tienes una familia, como por suerte tenemos nosotros, pues vale, tienes una independencia, tienes una persona que puedes contratar para que te venga a ayudar en determinadas cosas, pero hay personas que viven solas y que entonces necesitan a esa persona a su lado las 24 horas del día. Creo que es ideal que esa persona pueda elegir a la persona con la que quiere convivir y que esté con ella todas las horas. Carmen, es un tema que preocupa, el tema del asistente personal, porque, y esta es mi humilde opinión, y perdonar que meta baza, yo estoy aquí para moderar, pero es que no me puedo aguantar.
es un cambio de paradigma, la figura del asistente personal. Es un cambio radical de planteamiento. Es no solamente concederle el derecho a una vida independiente, sino además facilitarle la única herramienta que necesita, que es alguien que haga por la persona con gran discapacidad aquello que él no puede hacer, ¿no? Pero hay una situación, Carmen, que yo sé que lamentablemente tú conoces bien y que me gustaría que aprovecharas este apartado para comentar, que es el hecho de cuando no tengo una familia, cuando no tengo unos recursos económicos para poder tirar adelante, voy a una residencia. ¿Cuál es la situación de las personas con discapacidad en las residencias? Bueno, sí, como bien dices, tenemos compañeros que están viviendo esa situación y tenemos la experiencia muy cercana, ¿no? Hay de todo, hay residencias mejores y residencias peores, pero sobre todo ahora en esta época que nos ha tocado vivir de pandemia, del COVID, pues la verdad es que se les está haciendo muy largo, muy pesado y han aflorado la falta de recursos que desde hace años viene padeciendo el sistema de servicios sociales, de residencias, de ayudas técnicas, todo lo que es relacionado con discapacidad, con gente mayor, etcétera, ¿no? Entonces, esa falta de recursos, de personal, de ayudas técnicas en las residencias, etcétera, ahora está resultando ya dramática, inhumana, y te encuentras situaciones pues, de personas que llevan pues, 7 meses desde el mes de marzo que están encerradas. A veces se han pasado meses porque ha habido positivos dentro de las residencias, han habido fallecimientos, muchos desgraciadamente, y convivir con esa situación durante tanto tiempo sin salir ni a la calle, ni teniendo una zona jardinada donde pueden tomar el sol y que los tengan encerrados como si fuera una prisión, con visitas absolutamente controladas, 20 minutos una vez a la semana, realmente es muy duro y eso ya traspasa pues eso, los derechos humanos. Es que estamos hablando de derechos humanos. Realmente es muy dramático lo que se está viviendo, ¿no? El tema de la vida independiente para nosotros es básico. Como tú muy bien dices, es un paradigma. Junto con la escuela especial y el trabajo ordinario, la vida independiente o el asistente personal es nuestro caballo de batalla, porque es la herramienta del siglo XXI, esa que nos ha traído reconocida 100% la Convención, que lo explica perfectamente, que queda recogido a nivel estatal dentro de la Ley de Dependencia, a nivel de comunidad, al menos en Cataluña, también está recogida. Sí que se están haciendo avances, cuesta mucho, Joana, cuesta mucho, pero las entidades estamos haciendo ahí presión. Y los que somos veteranos y estamos en esas edades que necesitamos esa atención personalizada, pero también jóvenes que desgraciadamente por una lesión grave o por una patología sobrevenida grave, pues les cierran la puerta, pues eso, a la educación, al trabajo, a la vida social, a la vida en general, ¿no? Y el tener un asistente personal en tu domicilio, escogido por ti, que tú decides lo que quieres y lo que no quieres hacer, con quién y con no quién. Eso es calidad de vida, eso es de igualdad de oportunidades y eso hoy en día es un derecho fundamental que tenemos recogido. A nivel de Cataluña, la Generalitat estamos trabajando en una modificación del decreto para ampliarlo y que se le adjudique también más dotación económica, porque como digo, está reconocido dentro de la Ley de la Dependencia y por tanto es práctico, se puede solicitar. Existe, ¿no? Ya no es una idea, sino que es una realidad. De hecho, en Barcelona, ese estudio que tú has comentado se ha seguido adelante. Ahora ya existe lo que es la OBI, que es la Oficina de Vida Independiente en el Ayuntamiento de Barcelona. Es de las poquitas ayuntamientos que han puesto en marcha esta oficina y dan este servicio
como es tan nuevo, incluso a personas de Barcelona e incluso fuera de Barcelona que lo soliciten. Nosotros, a través de la federación en la que trabajamos, que es la Federación ECOM, estamos trabajando mucho en ese sentido desde la entidad, formándonos, haciendo presión, reunión con los ayuntamientos, porque es nuestra caballo de batalla en el siglo XXI. Es lo que nos tienen, lo que necesitamos. Ya está bien de que nos digan, no, tú a una residencia porque en casa no puedes estar. No puedes estar, ¿por qué? Porque no tienes la movilidad, porque no tienes las ayudas técnicas o porque la familia te ha dejado de lado, que esa es otra, que también pasa desgraciadamente. La familia, cuando estás bien, todo el mundo te quiere y los amigos y todo, pero cuando no estás tan bien y la economía también falta porque hay pensiones muy bajitas, pues desgraciadamente todo el mundo mira hacia otro lado. El tema de la vida independiente yo creo que es un tema de los que más tenemos que trabajar porque es una realidad, es un derecho reconocido, o sea, ya no, es que no tienen que cambiar nada, simplemente cumplir la ley. Volvemos a lo mismo, cumplir la ley, señores. Pero eso es lo que más cuesta, cumplir la ley. Bien, me parece un tema apasionante, ¿eh? Y como se ve, el amigo Javier quería hacer una puntualización muy breve, por favor, Javier, adelante, Javier. Fíjate, en el tema, por ejemplo, de la asistencia domiciliaria en la dependencia, que tú sabes que las administraciones dedican una media de unos 16 euros aproximadamente por hora, ¿no? Pues resulta que bueno, pues la propia asistenta que va a prestarte el servicio, bueno, pues aproximadamente recibe 6 euros o un poco más de 6 euros. Con lo cual la diferencia va pues, para otro tipo de gastos, otro tipo de historias que a nosotros, los dependientes, eso es que no nos interesa para nada. Por eso, en Cota Cero, nosotros hemos defendido siempre los modelos de gestión, los suizos y holandés. Estos modelos, una vez que la administración le reconoce al dependiente un número de horas, pues la propia administración le dispensa un cheque por el valor de esas horas. Y es el propio dependiente el que contrata a la asistenta, que evidentemente, o al asistente, que él considera que responde a sus necesidades particulares. Luego, evidentemente, hay otros sistemas de control, porque claro, la administración tampoco es tonta. Y luego, oye, le exige comprobaciones de que efectivamente estas aportaciones que les han dado, pues han ido a efectivamente a ese... Y está bien que exista. Y está sí, porque ha habido mucho fraude también con esto. Sí, claro, pero bueno, pero sí. pues haya habido algún que otro fraude, lo que no se puede hacer es, como yo digo muchas veces, darle una patada al no, bueno, controlarlo. De la presunción de inocencia y decir, bueno, pues ahora somos todos presuntos. No. Hacer un control, que es lo que tienen que hacer, claro que sí. Yo siempre digo que cuando las administraciones encuentren a alguien que haga un mal uso de este tipo de cosas, mira, que arremetan contra él, con toda la fuerza que la ley les proporcione. Pero que eso no limite las posibilidades de los demás. Bien, es apasionante, como veis. Cada tema, cada bloque que hemos abordado daría para otra tertulia. Y a lo mejor lo hacemos, ¿eh? A lo mejor hacemos cosas específicas e invitamos a los que en teoría tienen alguna responsabilidad para dar respuesta a ello. Pero ahora veamos qué opinan nuestros testimonios sobre la situación actual y sobre todo sobre el futuro. Tener un seguimiento médico, tener a alguien que te diga, pues necesitas que te vaya pues un fisio 2 veces a la semana, que venga. Que tengas que pagar una parte, yo estoy dispuesta a pagar una parte. O sea, no me importa, porque creo que tampoco vamos a hacer una carga total. Pero bueno, tener algo. Entonces, que necesitas comprar una silla, que te ofrezcan una parte de ellos y otra parte que la pongas tú. No me importa tampoco eso, pero tener eso. Y sobre todo tener una vejez que pueda entrar y salir cuando quiera, con quien quiera y donde quiera. Y eso es el problema que podemos tener a la hora de tener accesibilidad a los sitios. Lo que llevo peor, pues lo que llevo peor es no poder hacer planes. Es decir, yo no puedo hacer planes ni a corto, ni a medio y muchísimo menos a largo plazo, porque yo no sé cómo me voy a levantar mañana, porque mis secuelas más graves ahora mismo son el cansancio extremo, que a veces es agotador, que no me deja levantarme, y el dolor neuropático. ¿Qué espero del futuro? Bueno, pues a pesar de los pesares, yo sigo siendo optimista. Yo creo que las cosas pueden mejorar para nosotros, siempre y cuando que las peleemos, por supuesto, porque está claro que los derechos humanos, si no se pelean, no se consiguen por muchas leyes que haya.
Y ahora mismo mi activismo es en la asociación Eliminando Barreras, de la cual soy presidenta, porque así lo han querido mis compis ahora, no sé cuánto tiempo duraré, pero... y en la que luchamos fundamentalmente por la consecución de la accesibilidad universal para todas las personas. Todos esos problemas son problemas que, claro, antes de más joven, pues igual también el cuerpo lo tenías de otra manera, te respondía mejor. Ahora, como le digo yo muchas veces, la cabeza va por un lado, pero es que el cuerpo va por otro. Yo por la cabeza digo, yo pues sí, pues yo voy y tal, pero luego el cuerpo, a la hora de responder, el cuerpo dice, no, tú te quedas aquí porque no das más de sí. Y bueno, ¿y cómo veo el futuro? Pues el futuro lo veo que desde luego que si no peleamos, si no seguimos peleando, no tenemos nada que hacer, ¿eh? Si lo dejamos en manos de los políticos, ahí os digo, aunque yo he sido política y creo en ello, aún, y critico y defiendo ciertas cosas, pues la verdad que no vamos a tener nada que hacer. Entonces yo lo que veo es que en este momento, en este tema de la discapacidad, vamos, yo lo creo, que tengo que luchar, no faltar a nadie en formas ni en nada, pero sí estar en plan reivindicativo. Y en cuanto a lo que nos viene ahora de la Ley de Memoria Histórica, que se va a tratar ahora ya, pues bueno, ahí sí que tenemos que estar, pero firmes, duros, sin faltar a nadie, pero diciendo lo que existió, lo que tienen que valorar y sobre todo cuando tenemos ahora un gobierno de izquierdas, PSOE, Podemos, ¿no? Vamos, que no estamos pidiendo nada, estamos todo denunciar lo que existió, que nosotros estuvimos ahí, en esa negligencia, y que tenemos nuestros derechos y que todas las políticas que se hagan se tienen que mirar viendo la diversidad y haciéndola cumplir como cualquier otra ley, como cualquier otro decreto, o sea, todo por igual. Y esa es mi línea, seguir luchando y mientras que dure mis fuerzas. Para mí, principalmente, lo centro en una palabra: accesibilidad. Accesibilidad y accesibilidad. Porque yo estoy totalmente convencido que mejorando la accesibilidad se mejora todo nuestra calidad de vida. Sin accesibilidad no hay educación, sin accesibilidad no hay ocio, sin accesibilidad no hay sanidad, sin accesibilidad no hay la dignidad de la persona. Bueno, yo a nosotros la verdad, no quiero ser pesimista ni muchísimo menos, ni dramático, pero a nosotros ya nos quedan 2 telediarios. Yo espero que el futuro de los que ahora viene, que viene inseguro, ya no con la polio, pero sí con los tipos de accidentes de tráfico, laborales, enfermedades raras, esto no se va a acabar. Yo espero que dejemos un mundo mejor que al que vinimos, ¿no? Y bueno, ¿y qué espero del futuro? Pues esto espero un mundo accesible e inclusivo, en el que voy a luchar por ello, donde en cada día se respeten y acepten en igualdad de condiciones el mundo de la discapacidad. La discapacidad no se vende. La discapacidad no se vende como hay por ahí, no vamos a dar nombres, macro, como queramos llamarla. La discapacidad no se vende, se defiende y se hace que se cumpla la ley. Y la actitud es lo que determina la vida de una persona. Y yo, por la vida, me gusta, la disfruto, la vivo. Y es muy bonita. Por mi parte, voy a hacer todo lo posible por el mundo de la discapacidad y por vivir mi vida todo lo plenamente que pueda, aunque sea desde mi silla de ruedas. Bien, como habéis visto, nos quejamos de vicio. Las personas con discapacidad nos quejamos de vicio. Desde el 82, que tenemos una maravillosa ley que ampara todos y cada uno de nuestros derechos. Pero por si eso fuera poco, en el 92 dijeron, no, lo de la LISMI del 82 ha sido poco, hagámoslo otra vez y ampliemos todavía más los recursos. Increíble. En el 2006, las Naciones Unidas, que algo se olían que no funcionaba bien, decidieron establecer la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2006. Y esos 50 artículos relatan completamente cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones. Y sobre todo,
las obligaciones de los estados. Ahí. España, en el 2008, fue uno de los primeros países en ratificar. Y hoy son más de 180 y pico los países que han ratificado esa Convención de las Naciones Unidas. Pero no acaba aquí la cosa, porque el 1 de noviembre, la ley 1/2013, del 3 de diciembre, que me vayan las fechas, es cuestión de edad también. El 3 de diciembre del 2013 se promulga la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entre otras lindezas decía que 4 años después, es decir, el 4 de diciembre del 2017, habría accesibilidad universal en todos los espacios de pública concurrencia. ¿Nos quejamos? Señoras, señores, ¿cómo está el tema actual de las personas con discapacidad? Carmen, ¿cómo? No nos quejaréis, supongo yo, ¿no? Tenemos que hacer que queremos. ¿Qué quieres que te explique? Mira, hemos estado hablando de vivienda y al final hemos acabado hablando de vida independiente. Sí, pero perdona, en el tema vivienda, la ley dice que tiene que haber un número específico de viviendas accesibles para personas con discapacidad. Bueno, pues yo te digo que en el siglo XXI, en el 2020, el 80% del colectivo tiene problemas para entrar y salir de su propia vivienda. Problemas de accesibilidad. ¿Cómo se explica eso con todas estas leyes que has estado enumerando? No se entiende, ¿verdad? Algo falla. Alguna confabulación, como dice Javier, algo falla, porque realmente el tema es que no se cumple la ley. ¿Y qué pasa? Que encima no pasa nada. No se cumple la ley y no pasa nada, porque la discapacidad es el último, es el colectivo que estamos a la cabeza de la discriminación, por delante del LGTBI, de la violencia machista. Estamos a la cabeza porque somos los últimos, para todo. Para la ley de la dependencia, primero la gente grande, después la discapacidad. Cuando hay niños de 6 años que sus padres se tienen que levantar 3 veces durante la noche a cambiarlos de posición, porque si no ese niño se acaba llagando. ¿De acuerdo? Y parece que la dependencia solo sea para gente mayor, que también, pues no faltaría más. Todos aspiramos a ser gente mayor, pero cuidado, que dependientes hay de todas las edades. Pero Joana, a ver, el tema de la accesibilidad, la ley deja muy claro que todos los locales tienen que ser accesibles para personas con movilidad reducida. Eso supongo que sí será un hecho, ¿no? Que podrás ir donde quieras y entrar con total facilidad, ¿o no? Ni te cuento. O sea, yo siempre digo que tengo violencia psicológica. Sí, señora. Sinceramente, porque yo salgo de mi casa, y como yo, muchos, contento que va a hacer una actividad, y cuando llevo como unas 2 horas en la calle, ya estoy de un humor que todo el mundo me crispo porque yo digo, la gente va de compras, por decírtelo de alguna manera, y va viendo escaparates. Yo no veo escaparates y supongo que como yo muchos, vamos mirando el escalón para ver si ese escaparate podemos ir dentro y poder acceder a lo que tiene. Porque el escalón siempre está ahí. Entonces, esto es una lucha constante, o sea, ya no a nivel de polio, sino a nivel general, porque yo estoy en la lucha contra la polio, pero luego en mi ciudad estoy metida en la accesibilidad, porque es esto, es que no puedes ir a un supermercado, ya te ponen las estanterías más altas de lo que tú llegas. O sea, tienes que andar pidiendo, por favor, cuando se podrían incluir los productos para que todo fuera accesible para todos. Lo del escalón ya es algo que yo ya pienso que tenemos hasta como pesadillas con ellos, ¿no? Entonces sí que te arreglan, a lo mejor, en mi ciudad, por ejemplo, yo he hecho muchas protestas porque el ayuntamiento hace una rampa ideal dentro de la tienda y que para entrar a la tienda tienes un escalón. Puedes decir, pero ¿qué arquitecto ha podido firmar esto para que esta tienda pudiera funcionar? Y decirme, la persona de la tienda, decirme, acaba de irse el arquitecto y me ha dicho que esto es correcto. Bueno, ya me dirás cómo accedo a la rampa que tú has hecho perfectamente dentro de la tienda. Entonces, pero, Joana, bueno, Javier, cuando a Joana le pase esto, supongo que de oficio intervendrán los jueces y las leyes para sancionar. Imagino que deben de haber
un montón de sanciones, ¿no, Javier? De locales que han incumplido la ley. Porque ¿cuántas sanciones han puesto por el incumplimiento de la ley 1/2013? Mira, muy pocas. No sé si os recordáis que hace unas fechas tuvimos una videoconferencia también que organizó Cota Cero con el director general, con el Jesús Celada. Y no sé si, y quiero recordar que nombró una o dos, una que le pusieron a Ryanair porque habían discriminado a una persona con discapacidad a la hora de coger un vuelo. Esa es otra. Pero vamos, 4 cosas. Pero lo cierto es que es absolutamente generalizado el despropósito. Es decir, fijaros que pues 4 días antes del, como decía Alberto, del 4 de diciembre del 2017, que era la fecha límite para que todos los bienes y servicios en España fueran accesibles, pues a Cota Cero nos invitaron en la Federación Española de Municipios y Provincias. Y me acuerdo porque el eslogan que había en aquella reunión es decir, bueno, y a partir del 4 de diciembre, ¿qué? Era algo así, era el eslogan de aquello, ¿no? Y a mí aquello me hizo mucha gracia. ¿Sabéis por qué? Porque el 90% de los ayuntamientos que estaban ahí representados no tenían ni idea de qué iba el asunto. Es decir, no habían hecho nada desde el 2013 hasta ahora y tampoco tenían ninguna perspectiva de hacer nada a partir de, ¿no? O sea, una situación de verdad que es lamentable. Y claro, ¿y esto cómo se solucionaba? Pues caramba, si es que existe un reglamento coercitivo y un reglamento sancionador. Si es que las faltas en materia de accesibilidad están, bueno, existe un reglamento, en el propio Real Decreto Legislativo 1/2013, ahí existe un reglamento sancionador ante los incumplimientos, pero es que es más, en las comunidades autónomas, seguro que en cada una también tenéis unos reglamentos específicos para el tema de los incumplimientos en materia de accesibilidad. Sin embargo, pues no sé por qué no se aplican. Oye, y a mí es que, no sé, me resulta pavoroso, por ejemplo, cuando Zapatero en su día dijo, oye, que aquí en España no fuma ni Dios en los bares, y se lió la de Dios. Joder, pues oye, algo que fue absolutamente resolutivo para que eso fuera una realidad era el reglamento sancionador. Al que pillaba fumando, oye, le ponían su multa, oye, y aquello fue mano santo, ¿eh? Mano santo. En este caso no. Claro, entonces, oye, hasta que en este país no se penalice los incumplimientos en materia de accesibilidad, esto difícilmente cambiará. Bien, ahí, si me permites, Alberto. Sí, brevemente, por favor. Sí, hay un tema, el compañero dice que en algún momento se tiene que hacer estas sanciones. En pequeños municipios o a nivel de comarca, que es donde trabajamos nosotros, a nivel de comarca, que son más, por ejemplo, la nuestra es más rural, el Vallés es más industrial, pero son comarcas y los municipios son más o menos pequeños, ¿no? Estamos hablando de 20.000, 30.000, 40.000 personas o menos por municipio. Llevar a cabo este régimen sancionador, entre comillas, es antipopular para los equipos de los gobiernos municipales, porque luego se encuentran con los vecinos por la calle. Es muy difícil que viviendo en una gran ciudad como Barcelona o Madrid te encuentres con el alcalde o con el concejal de turno por la calle, pero en municipios pequeños nos conocemos todos. Entonces es como antipopular, y esto lo digo porque ellos mismos lo confiesan. Ostras, es que luego se me echan encima a los comerciantes, es que... Bueno, pero ¿y los derechos de los miles de ciudadanos que vemos también en la ciudad? Entonces, ahí hay que utilizar mucho las cifras, porque a veces ni ellos mismos, y hablo de los equipos municipales, no son conscientes del número de personas afectadas que nos está perjudicando. O utilizan la crisis, es que una rampa vale 200 euros. No es verdad, habrá rampas que valen 200, pero hay otras que con 50 la tienes solucionada. No hay excusa. No es por hacerme publicidad, pero en el canal, en Cojos en Lucha, tenemos una entrevista muy interesante a José Campizani, ex concejal del Ayuntamiento de Lucena, que aquí tenéis la etiqueta para que la podáis ver, y creo que su ejemplo es absolutamente válido para demostrar que se pueden y se deben hacer las cosas de otra manera. Pero antes de acabar la tertulia, porque queráis que no, nos hemos comido más de una hora, y tendríamos para hablar otras tantas, seguro que sí. Hay unos temas que quiero conocer vuestra opinión y que abordéis. Por un lado, dentro del bloque de actualidad, y ahora hablamos específicamente de la polio, ha entrado o entrará en breve al Congreso de Diputados la Ley de Memoria Democrática. Esta Ley de Memoria Democrática trata de
compensar aquellos agravios que el franquismo tuvo con diferentes colectivos y personas, ya fuese por su ideología política, por su tendencia sexual, cualquier motivo era bueno para cargarse al enemigo. Y el colectivo de polio estamos, porque modestamente yo también de forma activa estoy tratando de conseguir que al colectivo de polio, afectados de polio, se nos considere dentro de este marco legal como víctimas del franquismo. Este sería un tema con el que me gustaría cerrar la tertulia de hoy. Joana, ¿qué opinas al respecto? ¿Crees que hay alguna posibilidad de que el colectivo de polio esté incluido como víctimas del franquismo? Lo veo complicado. Sería de justicia. Sería de justicia porque fuimos un colectivo, hubo una negligencia con nosotros y esto sería de justicia que entrásemos en esta ley. Pero la verdad es que lo veo muy complicado. A nosotros como asociación, Asociación Polio de Cataluña, nos contestó el ministro de Justicia diciendo que esto no era un tema político. O sea, que nuestra problemática, no, sí, tengo la carta, no era un tema político. Entonces nosotros nos preguntamos, si no es un tema político, ¿qué fue? ¿Por qué se escondieron todos los datos? ¿Por qué se aplazaron las vacunas tantísimo tiempo teniéndolas como tenían? Porque somos tantos los afectados que estamos en España. No fue un tema político, pues me gustaría que este señor me lo aclarara y me dijera que si no es un tema político. Javier, Cota Cero tiene una opinión clara y además está, si me permitís, liderando de alguna manera este tema. Bueno, aprovecho para decir, con permiso, Javier, que el colectivo de personas con discapacidad y sobre todo los polios hemos sufrido a lo largo de toda nuestra historia el síndrome del asociacionismo, que acaba siendo otra cosa, pero que no es lo que en origen debería de ser. Me refiero en concreto a esas macroestructuras que se han creado alrededor de la discapacidad, que en teoría deberían de estar defendiendo este tipo de cosas a capa y espada, porque es de vital importancia ese reconocimiento. Pues bueno, las entidades, digamos, alineadas o no a este tipo de macroestructuras, estamos haciendo un poco la guerra de guerrillas, si se me permite la ironía. Y todos los que estamos presentes en esta tertulia, y yo humildemente me incluyo, y también incluyo a los testimonios a los que quiero agradecer eternamente su colaboración, estamos haciendo, como digo, la guerra de guerrillas por nuestra cuenta y metiendo el dedo en el ojo para ver si esto es posible. Y Cota Cero es de alguna manera una entidad emblemática, al igual que Entre Tots y al igual que la Asociación de Polio y Pospolio de Cataluña, estamos apretando para que eso sea así. ¿Tu punto de vista, Javier, cuál es en relación a la posibilidad de incorporar en la Ley de Memoria Democrática a los polio como víctimas del franquismo? Yo, como decía Joana, es que lo nuestro, lo del tema de la polio y de las personas con discapacidad, algo ha sido fácil alguna vez a lo largo de nuestra vida. O sea, es que es deplorable que nos tengamos que batir el cuero de la manera que lo tenemos que hacer para conseguir algunas migajillas de lo que sea. Es absolutamente deplorable. Y luego, pues mira, yo diría, no sé si vosotros habéis visto hace unos días al doctor Cambás, que era el doctor Milagro, que salió en un programa de estos de Antena 3 y le preguntaban sobre el tema de la COVID, no sé si lo habéis visto, ¿no? Y le dice, sí. Pero bueno, ¿esto cómo es que no lo ha visto la gente? ¿Cómo no lo ha visto? Y decía, hombre, porque es que si estás a por setas, pues estás a por setas. A lo mejor te encuentras un Rolex, ¿no? Pero y lo ves, ¿no? Que es un Rolex, pero tú no lo coges porque tú vas a por setas, ¿no? Pues eso es lo que les pasa a las grandes macroorganizaciones de la discapacidad, que ellos están a otra cosa. Y ahí ha hecho un daño terrorífico, pero además, con toda lo de la ley, la política de subvenciones. La política de subvenciones ha apoltronado y ha acomodado a 4 organizaciones, oye, en defecto de todos los demás. Entonces, yo no discuto que la gente que esté en estas organizaciones, pues sean relativamente unos privilegiados, pero lo que está claro es que la inmensa mayoría de los que vamos a pie,
Esos seguimos a pie y estamos en unas condiciones deplorables. Efectivamente, el tema de la inclusión o no en la ley de memoria democrática, pues yo creo que es de justicia y es de derecho. Entonces, hombre, como tendremos que, como siempre, nadar contra corriente, pero bueno, pero es que ese es nuestro sino. Nosotros hasta que nos vayamos al otro barrio, como yo digo, nosotros vamos a tener que estar nadando por decreto contra corriente. Bueno, pues nada, nosotros estamos en esto por absoluta convicción. Entendemos que es de absoluta justicia y entendemos que es algo por lo que merece la pena luchar. Y por eso creo que... Adelante. No, me refiero que a veces entre nosotros, o sea, entre el propio colectivo, ya no nos apoyamos lo suficiente. Porque, a ver, siendo un colectivo como somos bastante importante, cuando propones una cosa como es la unión de todos, intentar luchar todos a la vez sobre el tema, pues la verdad es que muchas veces te encuentras con puertas cerradas, que no, yo aquí no me meto, yo aquí no lo quiero tocar, yo quiero olvidar el pasado. El pasado no se puede olvidar, puesto que lo tenemos cada día presente y por lo tanto tenemos que reivindicar que se reconozca y no estamos, yo siempre he dicho, no vamos a pedir, porque a nivel de pedir una indemnización económica sabemos que eso es impensable. Pero si a nivel... En Alemania no fue impensable. Ya, pero bueno. A ver por qué allí sí y aquí no. Vamos, digo yo pero es que en cualquier... Sí, Javier, en cualquier país europeo han reconocido que sí que hubo una pandemia y que hubo unos afectados, pero es que aquí en España no hay manera de que lo quieran reconocer. Entonces, si ya no nos reconocen, es lo que nos cuesta tanto llegar al punto, ¿no? O sea, yo digo, si no a nivel económico, pero sí que nos den lo que necesitamos, que es lo que hemos hablado al principio, una rehabilitación, unas prestaciones y unas viviendas dignas, porque cuando empezamos a vivir, o sea, a hacer nuestra vida, íbamos con bastones y no necesitábamos determinadas cosas y ahora nos hemos tenido que hipotecar otra vez porque la casa en la que estábamos no podemos continuar, no la tenemos adecuada y hemos tenido que volver a empezar otra vez de nuevo, o sea, que somos un colectivo que no acabamos nunca y que ahora vendrá otra etapa seguramente que volveremos otra vez a empezar con más gastos. Esto es lo que tiene que reconocer el Estado, que tenemos muchísimos gastos, aparte de los de nuestra salud, todo lo que conlleva esto. Y esto es lo que nos tienen que reconocer. Y, que estamos y sobre todo, perdonad compañeros, que podía ser evitable. Es un daño evitable. La negligencia más grande que cometió en aquel momento el gobierno de la dictadura es que se saltó la propia ley de salud de 1944. La omitió. Nos condenaron a muerte o a una cadena perpetua con las secuelas de la polio como estamos viviendo. Y tenemos que utilizar esos estudios de investigación que existen, que están pagados por el propio Estado. Es decir, es difícil, pero tenemos argumentos y fuerza como para luchar por conseguir este objetivo, que es difícil como todo. Estamos ya tan duchos en la batalla, tenemos tanta mili hecha a la espalda, que esto ya no nos viene de aquí, no nos vamos a callar y no nos vamos a rendir. Estamos ahí y mientras que nos quede un soplo de aire, vamos a seguir luchando. Y esta es una lucha más, y es tan difícil como todas las otras, como cuando queríamos empezar a trabajar, como cuando queríamos formar una familia, etcétera, ¿no? Es una más, por lo tanto no nos vamos a rendir nunca y no nos vamos a callar. Y otra cosa muy importante, y es porque se mintió. El responsable que había, que había a nivel nacional, que era el doctor Juan Bosch, en el 5º Congreso Internacional de Polio, que se celebró en España en 1958, ahí negó la mayor. Dijo que en España no había afectados de polio, cuando allá había decenas de miles de afectados y miles de fallecidos. Que no negaron la mayor. Por eso no se entiende ahora que el gobierno que tenemos ahora diga que no es un tema político. Es que eso es de juzgado de guardia. Totalmente, vamos, totalmente de acuerdo. Bueno, ya lo veis. Ya veis que el tema está calentito. Sí que es verdad que a mí hay una frase, me vais a permitir que diga, porque ahora creo que cuadra, es una famosa frase de Billy Brandt, que decía que no nos vencerán las dificultades, sino la resignación. Y creo que resignación, a mí no me huele a resignación. Dificultades muchas,
pero resignación poca, por no decir ninguna. Bien, compañeras, compañeros, os voy a pedir un ejercicio de síntesis y en un minuto, minuto y medio, me gustaría que hicierais unas conclusiones de todo lo que hemos hablado. Es decir, ¿cuál sería el último mensaje que os gustaría transmitir a la audiencia, a vosotros? Que, por cierto, perdonad, no hace falta que apretes el like ni que te suscribas. No, porque no queremos seguidores, queremos cómplices, como estos señores, también quieren cómplices, ¿vale? Por lo tanto, para ellos que nos están escuchando y para esas generaciones que después de siglos y siglos de tecnología lean un documento donde digan, hombre, una tertulia sobre polio, a ver qué demonios es eso, ¿qué mensaje dejaríamos? ¿Cuál sería la conclusión a la que vamos a llegar? Empezamos con Joana. ¿Cuál sería tu conclusión de este debate? A ver, yo mi conclusión sería que no quedara esto en saco roto, sino que la gente, al igual que ahora, por ejemplo, cuando se habla de polio, parece un tema tabú, o sea, no se sigue, o sea, parece que seamos una especie a extinguir y que están esperando que desaparezcamos, que realmente las administraciones reconozcan que estamos aquí, que los derechos que estamos pidiendo es lo justo, hemos contribuido a nuestra vida social, hemos hecho nuestros deberes y por lo tanto exigimos que lo que necesitamos y lo que pide todo el colectivo de discapacidad, de polio en general, pues que lo reconozcan y que no quede en saco roto. Javier, ¿cuál sería tu conclusión? Yo lo que le pediría a los compañeros es que se sintieran empoderados. Esta expresión, ¿no?, que se ha puesto de moda, ¿no?, hace unos años, ¿no?, que todo el mundo presume y quiere sentirse empoderado. Bueno, pues nosotros no necesitamos más que nadie. Y nosotros tenemos que ser protagonistas de nuestra propia vida. Yo, por eso, además hay un tema, hombre, que no he tenido la capacidad de haberlo sacado adelante, es el tema de la Fiscalía de Sala. Este es un tema especialmente importante, ¿no?, para nosotros, o puede llegar a serlo, la Fiscalía de Sala para la discapacidad y para la dependencia. Este tema es especialmente relevante porque ¿sabéis quién es el principal incumplidor de los derechos de las personas con discapacidad? Pues la propia administración. Entonces, en esta España, por suerte, tenemos un Estado, hombre, donde los tres poderes fundamentales están divididos y gracias sobre todo a la insistencia y a la labor que ha hecho la sección civil, ¿no?, del Ministerio Fiscal, nosotros hemos encontrado satisfacción cuando la propia Administración nos la negaba. Así es que mucho apoyo a esta Fiscalía, tenemos muchísima esperanza puesta en ella y creo que va a ser una solución. Pero que por encima de todo, amigos, tenemos que empoderarnos. Tenemos que asumir nuestro propio destino y nosotros no hay que dejarnos en manos de terceros, sino que nosotros mismos tenemos que exigir nuestra dignidad y nuestros derechos. Carmen. Bueno, yo creo que yo me quedo siempre con la palabra corresponsabilidad. Es un tema que nosotros, como decía Joana, hemos hecho nuestros deberes, nos hemos formado, hemos trabajado, hemos formado familias, hemos pagado hipotecas. Hemos hecho de todo y más, como cualquier otro, a pesar de todas las dificultades, a pesar de nuestras lesiones. Pero es de justicia. Es que ya no estamos hablando de solidaridad, ni de caridad, ni de una ayuda. Estamos hablando de justicia. Lo que pedimos es de justicia, de unos derechos que hace años que los tenemos reconocidos. Los polios y los no polios. Y una cosa importante, cada paso adelante, cada escaloncito que consigamos los polios va a ser beneficioso no solamente para el resto del colectivo, sino para el resto de la comunidad. Porque trabajar para la discapacidad no es trabajar para nosotros, que todavía hay gente que piensa que somos cuatro, es trabajar para una sociedad más justa y más igualitaria. Y las personas con discapacidad somos ciudadanos de pleno derecho. Con ese empoderamiento que dice Javier, sigamos adelante, no desfallezcamos, no callemos y como nos decían el otro día expertos de Naciones Unidas y de la ONU, denunciar, 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 porque es de justicia. Tenemos derechos, derechos humanos y los tenemos que cumplir, todos. Sí, señor. Con este mensaje daríamos por finalizada la tertulia de hoy. Carmen Garrido, presidenta de Entre Tots, muchísimas gracias por haber oído la llamada de
de Cojonews. Siempre a vuestra disposición. Joana Rodríguez, presidenta de la Sociedad de Polio y Postpolio de Cataluña, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Gracias a ti por la invitación. Y a ti, Javier García, presidente de la Asociación Nacional de Personas con Discapacidad Cota Cero, agradecerte una vez más la participación y la colaboración. Muchas gracias, Alberto, por la oportunidad. Y a vosotros, los oyentes, los visionantes, no sé cómo llamaros, francamente, que habéis seguido esta tertulia, hecha con cariño, hecha con una parafernalia quizás un poco diferente, pero la verdad es que queríamos que escucharais el mensaje, que no renunciarais a él. Sé que muchos de los que nos estáis viendo sois parte del colectivo y por lo tanto en la mayoría de los casos, seguramente con matices, estaréis de acuerdo con lo que se ha dicho aquí. Otros probablemente habéis llegado porque sois familiares o amigos de, y alguien os ha enviado el enlace y por no hacer un feo lo estáis viendo. Bueno, pues a vosotros bienvenidos al mundo real. Este es el mundo de los polios. Y a los que habéis llegado aquí pues, a través del buscador de Google y os habéis encontrado con esta sorpresa, pues bienvenidos al club, señores. Este humilde canal estará siempre ofreciendo una mano tendida para hablar de aquellos temas que son de nuestro interés. Por mi parte, nada más, agradecer a los tertulianos su colaboración y su participación, agradecer también a los testimonios, personas que se han ofrecido de forma voluntaria, bueno, un poco de presión ha habido, es cierto, no, que han explicado cuál ha sido su experiencia en el transcurrir de la polio. Ah, y una cosa importante, hoy se ha celebrado esta tertulia no por casualidad. Hoy, el día que se ha subido, es sábado 24 de octubre. Es el Día Internacional de la Polio. Hoy, más que nunca, tiene valor ese día. Porque, como decía alguno de los tertulianos, probablemente dentro de 15 años seremos historia. Pero nuestra historia hay que oírla porque sigue vigente. Por tanto, hasta la próxima. Gracias a todos y nos vemos muy pronto aquí en Hablamos de la Polio.